Bueno, bien. contanos un poquito acerca de cuáles son tus intenciones en el mundo del cine. Recién mostrábamos un poco de La helada negra. ¿Qué es lo que te gusta transmitirle a aquel que se sienta frente a la pantalla grande? Mm, qué buena pregunta. No sé si en el inicio del proceso creativo estoy pensando tanto qué es lo que puede llegar a generar en alguien que ve la película, sino más que nada las cosas que me pasan a mí con respecto a lo que estoy haciendo. Mm. Como que trabajo en el sentido, o trabajamos, porque no lo hago solo, como inversamente. Digo, primero tratamos de que el proceso nos transforme a nosotros, y a partir de ahí confiar en que esa transformación después se pueda duplicar para quien ve la película y tiene esa experiencia. Ujú. En tus películas, Maxi, generalmente trabajás con tanto actores profesionales como amateurs e incluso con no actores. ¿Qué buscas en esta combinación y por qué elegís estos protagonistas? Primero, ya en el 2005 empezamos a filmar o como se le dice también en ciertos lugares, actores o actrices sociales, que tenían para mí en un principio como un cuerpo más de la verdad, de lo que era lo que a mí me interesaba del cine, y que con el tiempo un poco fue como ampliando esa frontera y trabajando con actores y actrices que tienen más herramientas. Pero básicamente lo que me movía al principio era algo también de la oralidad, ¿no? Que había una forma de hablar, de expresarse, de moverse en el mundo, sobre todo en las zonas rurales, que para mí transmitía mucha verdad y mucha certeza también en las acciones en las que estaban dirigidos. Entonces, la exploración empezó por ahí. Y a partir de ese momento, ahora ya es todo como una confusión para mí, porque son actores que viven, o no actores que viven en su vida normal, lejos de la actuación, pero al mismo tiempo tienen ya 2 o 3 películas que hicimos juntos, entonces yo no sé si considerarlo actores o no actores o lo que sea, y traemos gente también que tiene otra formación de otro lado, de Santa Fe, de Paraná, de Buenos Aires, y se arma todo un mix donde nada, donde el horizonte un poco siempre es el mismo, pero cada uno con sus herramientas nos da como matices diferentes. Un actor, una actriz con una herramienta te da narración, más que nada, y los otros te dan como cierta verdad del espacio que ocupan. Contanos un poquito acerca de La helada negra. Y en La helada es una película, para mí, no sé si es la cuarentena que hace algo con el paso del tiempo, ya me parece tan remota. Es una película que creo que se estrenó en el 2015, que la estrenamos allá en el Festival de Berlín, y a partir de ahí tuvo como su recorrido y una película que para mí era una respuesta inmediata a mi ópera prima, Germania, y que el tiempo que me llevó prepararla se hizo un poco largo y la película empezó a tomar como sus propios caminos. Trata sobre la materialidad de la fe, algo que me interesaba en ese momento, de cómo se constituía la creencia en los pueblos de Alemania, en las aldeas de Alemania de Volga, inspirado en un niño que había aparecido en una zona de Boca del Tigre que se llamaba Bruno, que era un niño sanador, y como, bueno, eso de alguna manera cambió como el paisaje de la fe, digamos, de esa zona, y me interesaba indagar por ese lado. Bien, después de La helada negra y después de las producciones tuyas que se han conocido, has estado trabajando con algunos escritores entrerrianos como Selva Almada o Julián Bejarano. ¿Cómo es esta experiencia de poder adaptar literatura contemporánea de coterráneos también, no? Sí, para mí es como increíble, digo, como una posibilidad, no sé, como muy única, y me siento muy privilegiado porque tanto Julián como Selva son 2 grandes escritores. Digo, Selva es más narradora, Julián es un poeta, digo, y la verdad que cada uno tiene un universo muy propio, y el acercamiento básicamente desde la admiración. Mm. Si bien construí una amistad con cada uno, y sobre todo ahora con Selva tenemos una amistad y compartimos, estamos escribiendo otros proyectos y tal, y estamos como trabajando juntos mucho, y hay una amistad de por medio, pero que primero vino como la admiración, y también ese choque de lenguajes, ¿no? Y de entenderse, y de tratar de ver con qué materiales trabaja la otra persona y de cómo son los procesos creativos,
con encuentros, con desencuentros, pero nada, la verdad que soy como muy fan de la literatura de ellos, de la literatura en general. Digo, como siento mucho más identificado, más cercano a la literatura que al cine muchas veces, o creo que leo más de lo que miro películas. Y entonces encuentro, digo, de alguna manera, digo, lo fui buscando con el tiempo y la verdad que las cosas que se generaron, no sé, a mí me ponen muy felices. Ya se van a... Es parte de lo que voy a mostrar acá y tal, tiene que ver con el trabajo que hicimos con Julián y con Selva. En un plano de lo más concreto, ¿cómo es filmar? ¿Con qué situaciones uno se encuentra? ¿Es fácil hacerlo? Es una, no sé, una carrera de larga distancia, digo. Es como tenés que prepararte como para creo yo, como tipo para un maratón, una cosa así, digo, porque el tiempo, porque las motivaciones como iniciales, no sé, ese encuentro como amoroso a veces que sucede, ¿no? Para llevarlo al terreno, no sé, de algo que a todos nos sucede, que son las relaciones, sucede y después eso va cambiando, y en el cine pasa un poco, cuando uno se enamora tiene como una palabra, un rapto creativo y demás, quiere, o sea, algo que lo interpela y uno empieza a crear o a escribir, pero después de ese momento hasta que uno puede filmar pasan a veces 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, entonces uno tiene que de alguna manera ir como sorteando un montón de obstáculos que tienen que ver con las motivaciones más personales y convenciendo a un montón de gente que le den dinero para poder hacer la película y convencer a colegas y tal, y entonces es como que uno tiene que prepararse casi para una maratón. Entonces pasa por tantas etapas diferentes que se me hace como imposible resumir en algo, digo, porque la escritura tiene su propio sentido, el montaje tiene el propio, filmar, el rodaje tiene una energía muy particular que no tiene nada que ver con los otros procesos, la mezcla de sonido que es un momento alucinante, no tiene nada que ver con filmar o con escribir, Claro. pero uno va como reescribiendo y al mismo tiempo se va transformando, eso es lo que te pasa. El proceso productivo debe tener mucho de diversión, me imagino. ¿Alguna anécdota de alguna escena que te haya quedado de algún momento que quizás no estaba planificado y salió de tal modo? Me pasa todo el tiempo, porque yo trabajo bastante con la improvisación, entonces casi nada sale como quiero. Me pasa un poco eso, digo, no... Siempre me sucede que hay algo de lo inesperado o algo de lo que está pasando de lo que está pasando en el momento que me atrapa mucho más que quizás lo que estaba escrito. No trabajo con guión técnico ni nada por el estilo, trato de que la tengan como una estética determinada, pero que en el momento fluya. Pero pasan 1000 cosas. Es un nivel de intensidad muy grande filmar. Digo, y el humano también, digo, es como pasan cosas, digo, no sé, se lo recomiendo a toda la gente que lo está viendo. A esto paso por la experiencia de estar en un rodaje de una película. Maxi, ¿qué tiene que tener una historia para que a vos te atraiga como para realmente emprender este maratón que estabas mencionando, tan accidentado por otra parte también? Creo que resistencia en el tiempo, nada más, por lo menos para mí. Si la idea te sigue motivando después de varios meses, varios años, es que hay algo ahí que tiene que ser contado, digo. Yo pienso que las películas, una vez que salen y salen a la luz de un lugar misterioso, de uno o del encuentro de algunas personas, después tienen como vida propia y son ellas las que te llevan. Entonces, en ese sentido, la película tiene vida propia y uno tiene que ir solo acompañando. Entonces eso, si ya tiene vida propia es porque va a resistir al tiempo. Y tiene que estar alguno ahí como empujando un poco la máquina, pero ya es como, para mí es un organismo vivo. Nosotros en este programa les planteamos siempre un juego, una especie de juego que en realidad a cada uno de los directores que entrevistamos le preguntamos para que elijan 3 películas de cada etapa. Arrancamos por la época clásica. ¿Cuál sería esa película que, bueno, dentro de tantas, preferís? Sí, ahí esta pregunta me la había hecho antes Franco y para que la piense. Y como con la etapa clásica
como romper un poco en ese paradigma de lo que pensamos con cine clásico y elegí una película que para mí resume como la historia del cine, como toda la poesía y la pulsión narrativa junta, que es una película de Tarkovsky que se llama El Espejo, que para mí, no sé, es el punto más alto a lo que ha llegado el cine, porque también hay documental, hay mucho de ficción, de puesta en escena, hay poesía constantemente. Me parece que el Espejo ha llegado a lugares como que todavía es muy difícil como rozar o acceder, digo, como un punto como muy, muy, muy alto. Entonces, nada, como para mí Tarkovsky como de alguna forma o El Espejo precisamente en su filmografía es como el resumen exacto del punto más alto del cine, por eso lo pensé como... ¿De qué se trata la película? Es que es como inclasificable, no sé, ni siquiera podría decir un resumen, digo, tiene que ver con la madre de él, con la poesía que escribía el padre, con la Segunda Guerra Mundial, con la infancia de él. Digo, la película es como inaccesible en la sinopsis. Ajá, mira vos. Y pasando a otra etapa del cine que fue la de los videoclubes, el VHS, el ingreso del cine a las casas, ¿no? De alguna manera, y la transformación en la recepción. De ese momento, ¿no? Del momento en que uno iba al videoclub a elegir, ¿con qué película te quedás? Bueno, ahí elegí una película que sí alquilé varias veces en Crespo, en el videoclub, en el videocentro que llamaba, que también como no tenía videocasetera, muchas veces tenía que alquilar la videocasetera también, porque te alquilaban la videocasetera, y que es el Show de Truman, de mediados de los 90, de un director ya Peter Weir, que es australiano y que hizo una película en los 70 que también la usamos mucho, bueno, que preguntaron por Selva, la usamos mucho con Selva para escribir otras cosas que estamos haciendo, que es Picnic and the Hunting Rock, que es extraordinaria también, la recomiendo muchísimo. Y nada, es una película que no pasa nunca, no sé, es como tiene eso, como muy contemporánea y se va actualizando todo el tiempo de Truman Show, y al mismo tiempo tiene como todo eso del cine, de la estética de los cines de los 90, la imagen del cine de los 90, y es súper narrativa y accesible, pero al mismo tiempo tiene como, no sé, tiene muchísimas capas para ver y para reflexionar, ¿no? De Truman Show, que es, para decirle a los televidentes, es la vida del personaje de la película que está dentro de un reality show. Sin saberlo. Sin saberlo, claro, exactamente. Y tenemos otra etapa también que es la actual, la contemporánea, de las películas que están en plataformas digitales. ¿Cuál sería aquella que elegís, Maxi? Bueno, ahí elegí una película de un amigo y de Entre Ríos. Ah, buenísimo. Que se llama, una película que se llama Hoy no tuve miedo, de Iván Fun. Yo creo, sinceramente, que es la mejor película que se hizo en esta querida provincia, digo, pero por lejos, digo, es una película que también, digo, de alguna manera flexibiliza los tipos de narración, digo, es un díptico como muy interesante, personajes que de maneras espejadas, actuaciones súper naturales, digo, de alguna manera, no sé, Hoy no tuve miedo, también la considero como, más allá de que Iván sea un amigo, la considero una obra maestra, digo, una película de la cual no me canso de aprender. El otro día justo la enganché en la tele, que la estaban dando en Cinear, y es una película larga, de más de 2 horas, y la enganché como al comienzo, estaba haciendo zapping, y me quedé viéndola otra vez, y ya son, no sé, 10 veces que la he visto, y nada, y es una película que se filmó acá cerquita, en Crespo. ¿Qué tiene Crespo que ha generado este semillero de cineastas? No. Los pollos, creo que le pongan los pollos. ¿Hay algo en el agua ahí? Probablemente mucho cloro y alguna otra cosa más. No, estuvimos en yo creo que la amistad más fue como un detonante, digo, encontrarnos personas así con el mismo horizonte en un mismo momento, y
y que alrededor nuestro estén las posibilidades para poder empezar a filmar, y de eso nacen los milagros, no hubo otra cosa. Porque nosotros somos los que dirigimos, pero atrás nuestro hay una cantidad de gente que nos apoyó desde el comienzo de los cortos hasta ahora y se siguen sumando, que son como sumamente imprescindibles. Digo, si nosotros hubiésemos querido dirigir y hubiésemos estado solos, no hubiésemos logrado, pero absolutamente no hubiésemos podido hacer ni los cortos. Un montón de gente, creo que ese es el secreto, que se fue sumando y que se fueron parte y que fueron parte del proceso, que son parte, y ojalá, no sé, no seamos los únicos que dirijamos. No sé, estamos muy ansiosos también de que aparezcan nuevos directores, directoras, que otra gente se interese por el cine. Nada, es como eso pasó. Fue como un momento único donde la amistad logró como algo más allá, digo, como un sentido común en cuanto a lo creativo. Maxi, generalmente las películas se suelen dividir entre ficción y documental, y en algunas de tus películas hay como un corrimiento de esa división. Uno no sabe bien qué está viendo, lo cual es una experiencia muy interesante por otra parte. Bueno, contanos en relación a esto, ¿qué pensás de la división entre ficción y realidad, y vos entre ficción y documental, y vos cómo trabajás en relación a este tema? Bueno, qué linda pregunta. Sí, que es algo, porque yo también me la hago todo el tiempo, pero cuando estoy trabajando como en los procesos, sobre todo que más que son autogestivos y tal, que los puedo financiar yo mismo y demás, me encanta como, sobre todo a la hora de filmar, como perder un poco esa referencia y que los materiales y tal me empiecen como a interpelar. O sea, me motiva mucho a la hora de filmar cuando esos bordes se borran completamente. Cuando las cosas se pueden reescribir con la propia realidad. No sé, hay algo que ahí que todo el tiempo que tironea, que tiene que ver con un poco con esas funciones que existen en los lugares donde uno filma. Y cuando se deja llevar, la naturaleza no tiene géneros. Digo, no géneros en el sentido de que no le importa si lo que está sucediendo tiene que ver más con el mundo documental o ficción o lo que sea, sucede. Y un poco cuando uno deja abierta esa puerta, se encuentra con algunas dificultades como para conseguir financiamiento, pero al mismo tiempo ese desconcierto que te sucede a vos, Franco, cuando la ves, también sucede cuando uno la filma. Entonces, y también como darle como un carácter propio. Para mí, yo siempre estoy haciendo como ficción de alguna manera, pero sí utilizo muchísimas herramientas del documental más tradicional para poder hacer que esas ficciones tengan un lenguaje más propio al mío, digo, o al que yo siento que está alrededor mío. Respecto de cómo se desarrolla la distribución de las producciones que ustedes realizan, los cineastas de la provincia de Entre Ríos, en tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo resuelven, en este caso, la distribución de cada una de las producciones que realizan? Es un misterio. La distribución tiene problemas estructurales gigantescos en Argentina. Hay una concentración del mercado muy grande y entonces, de alguna manera, uno no sabe de antemano qué va a pasar con las películas o qué destino tienen. Entonces casi siempre es una sorpresa. Yo lo que intento hacer es que primero pensar una distribución más convencional dentro de lo que se puede, que tiene que ver con los centros, los cines y tal, y después una que es el acompañamiento con la película y llevar la película a lugares donde no hay acceso al cine. Claro. Aldeas, pueblos y tal. Tener siempre también disponible como los links, distribuirlos, que la película circulen y que las películas nunca dejen como que nunca se detengan y sucede un poco eso. Digo, ahora como les decía hace un rato, en la cuarentena hubo una demanda como excesiva de contenidos y entonces las películas se están pasando mucho más, están rotándose, de golpe habían desaparecido del mapa, ahora vuelven a estar. Es muy difícil como controlar qué puede llegar a pasar con una película en este momento hasta que no tengamos reglas claras y no haya como un cambio en el paradigma de la distribución de cine. Claro.
Hablando de la cuarentena, ¿cómo te agarró a vos? ¿En qué proyecto estabas trabajando cuando comenzó el aislamiento y cómo lo has resuelto? Sí, me agarró en la tercera semana de rodaje de una de las películas que escribimos con Selva, que se llama Jesús López. Estábamos en la mitad de la tercera semana filmando otra vez ahí cerca de Valle María, con un equipo mixto entre gente de Buenos Aires y algunos entrerrianos y también actores mixtos y tal, y de repente uno totalmente desconectado y alienado con la película. Yo estaba en Entre Ríos desde principios de enero. De repente te dicen tenés que frenar porque hay una pandemia, uno no entiende si se está acercando The Walking Dead o qué está pasando porque está desconectado del mundo. Y un día estaba por tirar una toma y a la hora estaba en la ruta manejando para Buenos Aires sin entender qué estaba pasando. Y desde ese momento estoy acá encerrado, estos días más que nunca porque hay más casos. Y nada, por suerte, a ver, digo, dentro de toda la catástrofe, uno entra en el grupo de los privilegiados, porque pude seguir, con lo que filmé, pude seguir editando la película, y justo tenía 2 documentales que también forman parte del material este que voy a mostrar, que los tenía sin editar. Entonces me la pasé trabajando y estamos escribiendo con Selva otro proyecto basado en un cuento de ella que se llama Intemec. El proyecto se llama Un Mundo Brillante. Escribir con Selva, a editar los documentales, a editar la parte de la ficción, a ponerme a jugar a PlayStation, no sé cómo. De repente pasaron, o sea, me agarraron justo con un montón de cosas. Entonces nada, mi caudal o mi fuerza energética de trabajo no paró ni un segundo, al contrario, se quedó toda como metida dentro de un departamento. Entonces nada, eso, bastante entretenido, por suerte. Abrumado obviamente, pero entretenido y esperando para volver, ¿no? No sé cuándo, pero vamos a volver mejores. Ojalá que pronto. Bueno, y decías que estabas trabajando en documentales que te habían quedado pendientes de editar, y es lo que vamos a estar compartiendo. Contanos un poquito acerca de lo que vamos a estar compartiendo. ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? Bueno, lo que van a ver, o sea, es algo que... O sea, van a ver casi el material crudo con el que estoy trabajando. O sea, es un estreno mundial porque, o sea, nadie... Qué bueno. Esto, lo que van a ver ustedes, lo que va a ver allá. Entonces seleccioné como algunas escenitas que no pasaron por ningún proceso de postproducción más que editar, cortar y pegar. Entonces van a ver algunas escenas de la ficción que todavía no se terminó de filmar, o sea, de la que nos agarró la cuarentena. Vamos a ver un documental que terminamos de filmar en diciembre en Victoria y en Valle María, partecitas de un documental sobre ovnis y extraterrestres entrerrianos, donde esta idea que vos decías, Franco, del tema del cruce y el documental y ficción, en esto está como exacerbado. Es como, sí que hay un cruce de ficción y un cruce de documental, como puede resultar abrumador. Y después el documental que se lo filmé antes, que también está en post, basado en la poesía de Julián Bejarano, Sombra Grande, que nosotros nos presentamos a un proyecto que llamaba Plataforma Futuro en su momento. Editamos el libro de él de poesías y yo me dediqué a filmar durante 1 año y medio basado en esta poesía, que a la vez está basado en un poco en la investigación que hizo Julián sobre los Chaná y sobre el último Chaná y tal. Entonces él escribió como una poesía épica increíble, se la recomiendo, acerca de este pueblo, y yo me basé en esa poesía sobre Chaná y la llevé a los alemanes del Volga, así que son alemanes del Volga siendo de Chanás. Al mismo tiempo son 5 historias de relaciones sexoafectivas de personas que viven en pequeñas aldeas de alemanes del Volga. Entonces sigo como 5 historias y cómo se van desarrollando a lo largo del tiempo, y al mismo tiempo una película apócrifa que están haciendo y que se visten de aborígenes y tal. Presentamos en el Museo Serrano hace 2 o 3 años un pequeño adelanto también, chiquito, porque formaba parte del proceso de Plataforma Futuro.
Así que nada, es una mezcolanza en mi cabeza entre los proyectos que estamos editando, lo que estamos escribiendo y todo esto. Pero bueno, tenía ganas de mostrarlo por primera vez, porque a veces pasa eso, que nuestras películas se estrenan antes, sobre todo en Europa o lo que sea, y no sé, siempre lo veo como una, no sé por qué, como una pequeña injusticia eso, no sé, algo que una sensación que no me gusta mucho, que recién a lo último tiene que venir acá a Entre Ríos, entonces ahora que lo primero que se vea, que sea acá.